Continuamos con un ritmo frenético. Hoy los intocables parecen las 24 horas de Le Mans, pero me parece a mí que esto a lo mejor pues contribuye a ustedes a levantarles de la silla y a generar incluso un debate en sus casas, y yo me sentiría encantado de que así fuera. Hago una pequeña mención y saludo a nuestro siguiente invitado. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Vamos a hablar en la próxima media hora de un dato que nos ha dejado absolutamente hoy sobrecogidos. El dato, como siempre, es del Instituto Nacional de Estadística, que se empeña, otro organismo más, en este caso estatal, ya que el CIS no lo hace, en amargarle la vida al gobierno, pero en dibujarnos la realidad tal como es y tal como la vemos en la calle. Se dispara el número de personas sin hogar, a pesar de que llevamos 4 años con un gobierno happy que iba a mejorarnos la vida a todos y que iba a suprimir los desahucios y que iba a acabar con la pobreza, etcétera, etcétera. Don Sergio Bravezo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, don Rico? Oye, pues encantado, Sergio Bravezo, ya lo conocéis todos, lo conocen todos ustedes, diputado autonómico del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Feliz de reencontrarte también en esta mesa, viejo amigo. Oye, decía esta mañana el Figura, la ironía, la casualidad ha hecho coincidir las dos cosas, que estaba haciéndose una foto con lo de la Operación Campamento, y entonces hay un momento, luego lo escucharemos, porque sé que tienes prisa y te agradezco que nos atiendas, venía a decir a criticar el modelo especulativo del Partido Popular, que fíjense ustedes cuando gobernaba Aznar, que era malo, maloso, y Rajoy, aquí no había más que especulación y los desahucios estaban disparados y tal, y nosotros hemos llegado a mejorarle la vida y a hacer a la gente más feliz y a darle a todo el mundo un techo. Toma Moreno, como decía el Cuervo, y salen hoy unos datos del Instituto Nacional de Estadística absolutamente escalofriantes, de pobreza en España, de gente que vive en la puñetera calle y además desempleados y con unos problemas brutales de marginalidad, Sergio. Lo hemos hablado en muchísimas ocasiones. ¿En qué se centra la izquierda? En la igualdad. ¿Y qué significa solamente repartir igualdad o generar y forzar la igualdad? Pues repartir pobreza, y eso es lo que está pasando. La única manera de salir de la pobreza solo hay una, es generar mayor riqueza. Es un principio fundamental y eso hay que tenerlo claro. Entonces, ¿España qué tiene que hacer? Generar riqueza para poder salir de la pobreza. Y hoy actualmente tenemos un PIB que es inferior al del 2019. Es que esta es la situación que tenemos en España. Así que lo que estamos viviendo es algo que ya habíamos avisado, que podía pasar, desgraciadamente. Esto no es nuevo, esto a mí no me ha sorprendido, porque lo que está haciendo el gobierno es repartir miseria. ¿Y cómo lo está haciendo ahora de una manera exagerada? Con una herramienta que es incontrolable, que se llama inflación. Y eso lleva a la gente a la calle. Esto es la inflación, esto es las políticas del gasto, las políticas del despilfarro y la política de esa pseudo-igualdad que lo único que hace es igualdad por debajo, igualar por abajo, igualar en la pobreza. Pues don Sergio Bravezo, hoy había Consejo de Gobierno. Ardo yo en deseos de que llegue el día de mañana, porque yo espero con fruición los jueves, sobre todo por ver los repasos que le pega doña Isabel Díaz Ayuso a la MEMA, médica y madre, y al señor Lobato también, que yo creo que son un poco masoquistas. Van ahí a que les dé dialécticamente, por supuesto, la buena de Isabel Díaz Ayuso. Y bueno, pues se ha aprobado la deflactación del tramo autonómico del IRPF, más dinero en el bolsillo de los ciudadanos, que además, como dice mal la izquierda miserable y propagandista, en algunos casos por ignorancia y otros por sectarismo y ganas de enredar, es que el PP quiere bajar los impuestos, Sergio. No, lo que quieren es que los ciudadanos no tengamos que pagar por vía impositiva ese 9% más que tenemos de inflación, o 8,9%. Entonces, sí, esas son las medidas que hacen generar empleo, riqueza y prosperidad. Así es, y hay que tener muy claro una cosa. ¿Para quién trabajamos los ciudadanos? Para nosotros mismos, para nuestra sociedad, para nuestra familia, para tener un mejor futuro, ¿o trabajamos solamente para el Estado? ¿Somos pajaritos que estamos alrededor del Estado y que estamos esperando el dedito de un político mesiánico que nos vaya a decir ahora usted puede hacer esto o esto otro? No, el Estado es un complemento más que nos ayuda a nosotros. Ya está, nada más.
y en el caso de que necesitemos una ayuda porque tenemos una situación comprometida, pues estará el Estado como una herramienta de última instancia, pero no, lo que no podemos pensar es que los ciudadanos estamos trabajando para engordar el Estado. No, por lo tanto, hay que salir de una problemática de inflación. ¿Eso qué significa? Que los precios están disparados, que hay un exceso de masa monetaria en nuestra economía. ¿Qué debemos hacer? Reducir masa monetaria, es decir, no estar despilfarrando el dinero. Y dos, hay que bajar impuestos para tener una renta real que sea mayor. ¿Qué está sucediendo actualmente con el gobierno del señor Sánchez? Que aumenta, por ejemplo, el salario mínimo, aumenta el salario nominal, pero el salario real es inferior. Claro. Porque si tenemos aumentos del salario mínimo de un 4%, pero inflaciones del 10%, es que estás perdiendo dinero. Es que estás perdiendo dinero, te está engañando. Dígame. Esa es la parte que no le cuentan los ciudadanos, esa es la parte que se ahorra la propaganda social comunista. Claro, evidentemente, porque ellos ¿qué pretenden? La medallita. La medallita tiene que ser lo antes posible. Entonces, desde la Comunidad de Madrid, ¿qué decidimos? No, lo necesario ahora es que la renta real sea mayor. ¿Cómo lo podemos hacer de una manera inmediata? Bajar impuestos. Ya lo estamos haciendo por tramos, un 0,5 en todos los tramos, que realmente es bastante impresionante, porque la suma total es fuerte la rebaja, y dos, esta deflactación. Y además, que se lo digo porque estamos trabajando en las diferentes rebajas fiscales que esperamos que nuestra intención es que entren todas antes de final de año para que los madrileños se puedan beneficiar de todo ello. Solamente entrar en el año ya se lo puedan desgravar, ya pueda ser de utilidad. Estamos, la verdad, que impulsando todas esas medidas que honestamente creo que van a ser muy beneficiosas, y por lo que todo indica es que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid en principio recuperará el PIB del 2019 a finales de este año, mientras que el resto de España en global, lo hará en el 2024 según el FMI. Está claro. Sergio Brabezo, uno de los cerebros económicos del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid y uno de los tipos de todos los que yo he conocido, y he conocido unos cuantos con los 52 toques de campana que me contemplan, que más dominio tiene de la ciencia contable. Pues espero que sigáis trabajando y que sea por el bien de los madrileños, que de momento lo está siendo. Cuídate mucho, amigo. Muy buenas noches. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte, Sergio. Bueno, les doy un par de datos y abro el debate. Empezábamos hablando del drama de las personas sin hogar y hemos terminado hablando de impuestos, de economía, si al final todo es lo mismo. Veía a Fernando Martínez Dalmau que estaba revolviéndose en la silla, sintiendo con la cabeza y tomando notas. Ahora le voy a dar la palabra. Les contaba que el número de personas sin hogar ha crecido un 25% en la última década. 30.000 han ido buscando refugios en centros asistenciales y otros miles se han quedado en la calle tras perder su empleo porque han sido desahuciados o porque han tenido que empezar de cero en un país distinto al suyo. Todo un baldón para quien lleva gobernando España ya desde 2018 y que sigue arrogándose la representación de los de abajo, de los humildes, pero que no para de fabricar pobres. Nos vamos a saltar, y esto se lo digo a mis compañeros, que son los que están en la sala de máquinas, los gráficos que teníamos, porque bueno, tampoco vamos a abundar demasiado en la letra menuda de los gráficos, prefiero escuchar a nuestros tertulianos. Simplemente sí, ponedme el total de Pedro Sánchez, donde, bueno, pues dice lo happy que somos ahora todos y que no hay pobres y que todo el mundo tiene un hogar y todo el mundo tiene un techo, frente a aquel modelo malvado, malo y especulativo de Aznar y de Mariano Rajoy. Fíjense ustedes lo irónicas que suenan estas palabras en un día como hoy, cuando hemos conocido estos datos. Quisiera terminar mi intervención con una reflexión que me parece fundamental y que no podemos olvidar, sobre todo en estos momentos tan complejos como los que vivimos. Miren, hace no demasiado tiempo era casi imposible hablar de vivienda en España sin emplear dos términos, que era el de la burbuja y la especulación. Y como consecuencia de ello, poco después tuvimos que añadir otras dos palabras a nuestro vocabulario inmobiliario, que era crisis y desahucios. Y descubrimos, lamentablemente, pues fenómenos de corrupción asociados a dicha especulación, que todavía hoy nos avergüenzan por su descaro, por su alcance e incluso también por su comportamiento inmoral. No se trata solo de cuestiones políticas y económicas.
Lo que de verdad me importa resaltar en esta reflexión final hoy aquí es la historia de sufrimiento humano que ese modelo ocasionó a miles y miles de compatriotas. Los planes de vida que quedaron truncados, las heridas en términos de exclusión social que todavía no se han cerrado del todo. Esa es la situación que estamos tratando de revertir con actuaciones como las que hoy estamos impulsando aquí, en Campamento. Ahí lo escuchaban ustedes, al figura, don Fernando Martínez Dalmau. Qué demagogo es. Pero es que este tío no dice una verdad ni queriendo. Ni al médico. Vamos, el problema que tenemos es un problema además estructural. O sea, los grandes pactos que tendríamos que llevar, un pacto fiscal, un pacto de hipotecas, un pacto de pensiones, un pacto de educación, y no coyuntural, como él pretende hacernos creer por medio de la subvención, subvencionar con 40 céntimos, 20 céntimos, subvencionar la vivienda, subvencionar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando los datos que tenemos son reales, ¿no? Son un crecimiento del PIB que además ellos nos lo han estado anunciando meses atrás, que íbamos a estar en torno al 5 o al 7. Ahora nos dicen al 2,1, cuando el Banco de España dice el 1,4, el Fondo Monetario Internacional 1,5, la EREF nos dice ya el 0,7, BBVA Research, el BBV dice el 1, y resulta que tenemos un problema que es gordísimo, que es que este crecimiento, que lo trata muy bien el Fondo Monetario Internacional, prácticamente hasta el 2027 nos vamos a poder recuperar. Es que esto es evidente. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo los deberes. Entre ellos, la inflación está disparando absolutamente los costes de todo, de las empresas. ¿Por qué no hablas de las empresas, de la cantidad de empresas, de los 60.000 puestos de trabajo que llevamos destruidos, no creados, no por falta de crear, sino destruidos por culpa de la inflación y todo lo que nos queda? El crecimiento, repito, hasta el 2017 vamos a poder estar cercano a las cifras de un crecimiento real del 2, del 3, repetidamente, consecutivamente, en un trimestre, 2 trimestres o 3 trimestres. Pero es que seguimos con los datos. El paro está por encima de los 3 millones. Las cifras oficiales nos dan 2.900.000 y pico. Sí, pero es que no estamos dando las cifras oficiales, porque de las cifras oficiales también renunciamos porque sabemos que son mentiras. Estamos en un paro superior a 3 millones. Y el mercado laboral, repito, está destruyendo 60.000 puestos de trabajo en estos 2 últimos meses. Con lo cual, esa es la verdad. Antes estabas dando tú la cifra, efectivamente, de la gente que se encuentra sin casa, sin trabajo, sin posibilidades. Pero es que además el cierre de empresas, están disparando los concursos de las empresas, porque el cierre de las empresas está disparado, porque no se pueden asumir los costes para ejercer el mismo ejercicio de la empresa que esté realizando. Y nos están subiendo los costes laborales, nos están subiendo los costes en impuestos, porque no nos perdonan, no hay una sola medida para ayudar a las empresas a crear trabajo, ni los beneficios fiscales. El IRPF se encuentra también disparado. Todo, absolutamente todas las medidas. Eso sí, subvencionar con 40 céntimos, subvencionar con 40 euros, subvencionar, repito, es un problema estructural, no coyuntural, señor Sánchez. Y para acabar, decir que todas estas reformas que estamos viendo, que no van a ningún lado, es que no van a llegar ni siquiera a lo que ellos pretenden a estos últimos 14 meses, porque es que el bofetón lo tenemos también en enero. Cuando pasemos estos 3 meses veremos en qué cifra de paro estamos, en qué cifra de inflación, porque, repito, el Estado es el que cobra con la inflación, nos están metiendo la mano en el bolsillo para robarnos. Don Luis, que en esto vamos a estar todos de acuerdo. Yo sí, totalmente, vamos. Menos con la última intervención de Sánchez, estamos de acuerdo. No, pero el drama de los que hemos estado en temas municipales, vivimos el drama de los sin techo, es terrible. Es 30, 40.000 personas, probablemente las cifras se acerquen más hacia los 50, 60. Claro. Estamos hablando de la población de San Fernando de Henares o Tres Cantos que no tiene casa. O sea, es terrible, o sea, es que es muchísima gente, muchísima gente. Y yo creo que un gobierno tan estatista y tan woke y tan, no sé cómo nos han ocupado, ¿sabes? Más de, porque están hablando 200, vamos a censar a 250.000 personas más. Esos van a votar, vamos, el CERA, yo creo que el mejor año que votaron fue como un 20%, normal es entre el 6, el 7, ¿sabes? No vota nadie. Pues ahí tendrían un montón de votos, pero sí, es un drama. La ciudad, la verdad, es que la ves con escenas que antes no se veían, y claro, que te lo hagan desde un gobierno podemita, porque eso sí que es culpa de ellos, ¿eh? O sea, la gente en la calle es culpa de la administración. O sea, si no somos capaces como sociedad de resolver ese problema, eso es culpa de todos. Ahí, me da igual la derecha, la izquierda, eso es un drama humano, que sí que hay 4 o 5 locos que se tiran a la calle, pero hay mucha gente que es un problema de necesidad. Y hay suficiente asistencia, hay sistemas asistenciales para paliar eso casi hasta lo último, hasta acabar con ello.
Y eso sí que es culpa de ellos, o sea, como las residencias, como muchas cosas, pero eso es culpa del que está gobernando. Yo siempre cuento en otro medio de comunicación en el que también hacemos un programa, Periodista Digital, que está en un barrio determinado de Madrid, muy emblemático, en la zona norte, pegado a la Plaza Castilla. Ya todo el mundo sabe de qué barrio estoy hablando. Yo grababa hace unos meses, todas las tardes, una serie de programas, y cuando salía, media tarde, y además pues era primavera, verano, por tanto era todavía de día, pues en vez de coger la avenida de Asturias, cogía las calles posteriores. Ahí hay un comedor de caridad de una orden determinada, da igual, y había una cola algunas tardes, las 6, las 7 de la tarde, que daba 2 vueltas a 2 manzanas. Y ahí tú veías de todo, veías inmigrantes, pero veías gente también... Soy clase media. Clase media, que yo eso no lo había visto desde que vivía en la calle Padre Damián, y yo pasé de ver en horas 24 prácticamente durante la crisis de 2008 inmigrantes, sobre todo de nacionalidad rumana o marroquíes y tal, a ver a los 2 días parejas a las que yo conocía del barrio, y estoy hablando del distrito de Chamartín, que es un distrito muy acomodado de Madrid, Alberto Alcocer, Padre Damián, Doctor Fleming, etcétera, buscando, había un centro comercial determinado que a las 10 de la noche cerraba, y lo que caduca, aunque lo puedes consumir, pero por ley lo tenían que tirar, galletas, leche, aceite, ese tipo de cosas y tal, buscando comida. Bueno, pues en las colas, ahora yo veo gentes que son que a lo mejor hasta hace 6 meses o un año tenían su trabajo, tenían su familia, tenían un sueldo normal y tal, y de repente se han visto abocados, y claro, cuando tú te quedas sin techo, decía esta mañana un portavoz de alguna ONG, lamento no recordar el nombre, que es muy difícil porque todo viene encadenado. Ya si no tienes un sitio donde dormir no descansas bien, no te puedes asear, entonces no puedes encontrar trabajo. ¿Quién te va a contratar en esas condiciones? Es durísimo, don José Pero con Ignacio. una renta de $25.000 media, es que es intolerable que pase eso. Es intolerable, es intolerable. La factura social que existe. Don José Ignacio Ruiz. No, es dramático, sí, insistir en esto, pero esto nos lleva un poco a la reflexión y además oyendo las palabras del presidente del gobierno, ¿no? Esto responde a lo que ya aquel el gran gurú, el Iván Redondo, estableció como principio dentro de la Moncloa. Establecer un relato. Hay que tener un relato y hay que contarlo. Están contándolo permanentemente y obvian la realidad. Y detrás de ese relato existe lo que es la estructura productiva en España. No actúan para nada. Nuestro sistema productivo es ineficaz, es ineficiente y tiene problemas estructurales que no quieren mejorarlos. Con esas estructuras, que es lo que dice Europa para lo que podía dar el dinero, hay que hacer mejoras estructurales, precio de la energía, para producir más y para producir más barato, para ser más competitivo. Esto ni se toca, en el relato no entra. Como vemos, el relato es el que dicen siempre. Y nos falta modelo productivo. Segundo, modelo social. Ellos no se preocupan tampoco del modelo social y a lo que han ido es a partir la sociedad. Entienden la lógica del neomarxismo, de la lucha de clases, y entonces dicen, lo que tenemos que incentivar mucho más es la fractura y el enfrentamiento social. Aquí están los ricos y aquí están los pobres. Ya no existe la clase media. Las sociedades desarrolladas se definen fundamentalmente por una gran clase media. La clase media no existe. Están los ricos y los pobres. Hasta los pobres pensionistas ya les dicen que hay que recortarles la pensión por arriba cuando no, y lo computan como gasto, cuando eso es una inversión que se hizo por adelantado durante años y gente que ha hecho 40 y tantos años de contribución. La otra cuestión, la inflación. Estos señores, con el gasto que generan, lo que hacen es cebar la inflación. Y por tanto, aunque haya contracción del consumo, con el gasto que ellos generan, la inflación aumenta. Con lo cual, el gasto y los precios suben y siguen subiendo. ¿Y esto para qué lo hacen? Se preguntarán. ¿Y por qué está dentro de eso que hemos dicho del relato? ¿Por qué está dentro del relato? Porque ellos lo que quieren es presentarse ante la sociedad como el Estado Providencia. El Estado Providente, que nace también de la Ilustración, cuando Dios ha muerto, cuando la divinidad ha muerto. Entonces es el Estado el que asume el papel de la providencia y aquí estamos nosotros para salvarlo. Y este es el discurso y este es el relato. No hay que hacerle muchos casos, hay que destapar la realidad del relato que llevan a base de decirlo, porque detrás de eso se esconden muchas cosas, o lo que he dicho, y muchas cosas más que podríamos profundizar. Fernando Martínez Dalmau. Bueno, yo absolutamente de acuerdo, ¿no? Además es que el relato que nos están dando falso de toda falsedad, en fin, o sea, es que no aguanta, vamos, una cifra. Es que no sé por dónde va este gobierno, pero desde la aprobación de los presupuestos, ya lo que ha dicho la IREF, bueno, para mí ya es bueno, matemático, ¿no? El bofetón que nos vamos a pegar, porque ya nos faltaba la crítica directa de la IREF diciendo que los datos no se corresponden con la realidad, que vamos por mal camino, que no se va
va a sujetar, que el déficit público es una barbaridad, etcétera, etcétera, todo lo que ha dicho. Entonces, pero en definitiva, ¿qué queda de todo esto? Pues queda la destrucción de empresas, gente en la calle, gente, como estamos hablando ahora mismo, que han sido empresarios, que han tenido un sueldo o que han mantenido una familia y se ven en la calle. Y eso es lo que duele. Eso es lo que duele. Pero acaban dependiendo del Estado. Es eso decir, es lo que el sueño húmedo de cualquier político, y más si es de izquierdas. Claro. Y estamos en eso. Sí, es que es tan grave lo que están destruyendo, porque el modelo lo tenemos también en Sudamérica, lo estamos viendo. Y es el Estado, pero desde la pobreza. Y lo que les interesa son pobres que dependan de la asistencia. Y el Estado providente ahí es donde tiene cabida. No quieren un Estado débil ni frágil y con estructura productiva que esté en manos de los ciudadanos ni nada de eso. Más Estado, un Estado que es una cosa desproporcionada, ya lo tenemos, es elefantiásico y tiene un coste brutal. El coste de Estado que tenemos es insostenible con la estructura productiva en la que tenemos un coste del Estado y un coste estructural de la misma nación, porque es que tenemos 5 administraciones para nosotros los españolitos de a pie, desde las autonomías, desde los municipios, desde el gobierno central, de los gobiernos autonómicos y el gobierno europeo. Todo esto lo tenemos que mantener a través de los partidos políticos. 100.000 millones de euros nos están costando cuando son deficitarias las autonomías, quitando Madrid, que recibe 1 de cada 5. 1 de cada 5 euros que da. Mire usted, hay unos datos que son claros, que los consultaba este verano. Un sueldo de 22.000 euros, en coste de impositivo, supone el 50%, Exacto. contando los IRPF, impuestos directos y los indirectos. Es decir, el 50% estamos trabajando para el año, desde 22.000 euros. El que pasa a 60.000 euros no le digo Yo nada. ojalá, los liberales, ojalá nos hayamos vacunado con este periodo siniestro, porque hay que acordarse cuando dijo Sánchez con la pandemia, ha llegado el momento del Estado, todo es el Estado. Joder, macho, vaya vacuna, o sea, el peor COVID de Europa. Ha sido un desastre todo, sin paliativos. Dijo que lo había gestionado perfectamente. El otro día presumió que había gestionado lo del COVID. Sí, bueno, es una cosa, o sea, el estatismo. El relato. Yo siempre lo cuento en esta casa muchas veces. Él trabajó conmigo porque yo estaba en el gobierno y en la oposición, 4 años en el ayuntamiento, y era un tipo afable. Bastante cercano, yo llevaba economía, llevaba la comisión de economía y era el portavoz. Yo le preguntaba, oye, ¿tú a quién admiras? Y él me decía, yo le decía Thatcher, y él me decía Mitterrand. Y digo, ¿Mitterrand? Pero claro, lo entiendes, porque es el estatismo, es un francés, es un francés trasnochado, es un francés trasnochado 30 años. Y yo espero que nuestro es muy sabio pueblo español pues haya sentido vacunado de este desastre absoluto. O sea, no se pueden tener más asesores, más ministerios, más desprecio por las finanzas públicas, más que a Mitterrand, a mí me recuerda a veces a Valéry Giscard d'Estaing, que era como un virrey, porque exigía prácticamente tratamiento de rey. Ese era otro complicadísimo. Claro. Que luego se hizo muy del PP, pero yo creo que le teníamos que haber prohibido la entrada cuando fue presidente. Qué desastre. Qué desastre. Ahí teníamos el santuario de Tarra en plena ebullición y tuvo que llegar Nicolás Sarkozy. Hay una anécdota maravillosa de Suárez cuando va por primera vez, su primer viaje oficial fue al Eliseo, claro, Marruecos o al Eliseo. Fue al Eliseo y Suárez era un gran abrazador. ¿Recuerdas? Además, abría mucho el codo para abrazar. Era como Morante, mano, era como Morante, tenía su empaque y tal, y se baja del coche y le pega un abrazo a Lugier. Anécdota celebrada, efectivamente, que está archicontada en los libros de historia. Es que Francia hay un libro que me encanta, que es anónimo, que era de, ¿cómo se llama?, del de Turner. No me acuerdo cómo se llama el editor, Arroyo Stephens, que se llama de la maldita influencia. Yo os lo recomiendo sobre todo a los anglófilos, porque es claro, esto cuando nos convertimos en una copia mala de Francia es desastroso. Pero desastroso. Es desastroso. Nos vamos al tercer corte de publicidad y volvemos, nos queda la última media hora y ya les avanzo, vamos a hablar, don José Ignacio, le miro, de profesores y de educación. Volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto.
Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Las arrugas superficiales, la flacidez, el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 y en parafarmaciamundonatural.es. Evocamos ya la recta final de estos intocables de este miércoles 19 de octubre, último bloque informativo de esta noche, última media hora de programa. Pues les voy a contar que los profesores están que no aguantan más. Convocados hoy, esta mañana en Madrid, por el sindicato CESIF y en otras ciudades de España, miles de profesores han salido a las calles para protestar por el deterioro de la educación y por sus condiciones laborales. La educación, dicen, y dicen bien, empeora año tras año y lleva ya demasiado tiempo con unos problemas que se han enquistado hasta límites difícilmente soportables. Altas tasas de repetición, altas tasas de abandono escolar, brutal paro juvenil y un porcentaje inasumible de ninis, ya saben, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Añadan esto que año tras año cada informe PISA nos deja en peor lugar y tendrán un cóctel explosivo. Los profesores responsabilizan, como es natural, al actual gobierno, por lo menos la mayoría de ellos, y al socialismo, que es autor de todas las leyes, por cierto, de educación que ha tenido España desde hace más de 40 años, salvo un fallido intento, los que tengan una edad ya lo recordarán, a cargo del Partido Popular y de la entonces ministra Pilar del Castillo. Por eso se han concentrado esta mañana en Madrid, en la sede del Ministerio, que encabeza Pilar Alegría, ministra de Educación, después de la ínclita CELA y actual portavoz a la sazón del Partido Socialista, para darle alegría, Pilar, dale alegría al relato socialista, porque si no, como tengamos que contar la verdad, nos echamos a llorar. Permítame que ahora invierta el orden y le dé la palabra en primer término al catedrático que tenemos en la mesa, don José Ignacio Ruiz. Bueno. ¿Exageran los profesores? No exageran. Creo que todos somos conscientes de lo que está pasando, ¿no? Aquí se parte de un modelo educativo que ya se puso en marcha hace muchísimos años, ¿no? Pues con Felipe González, desde que llegó el Partido Socialista. Yo recuerdo que entonces yo era un joven ayudante y cuando empezó la nueva ley de educación y empezaron los departamentos democráticos. Y se trataba de destrozar a los catedráticos, de destronar a los catedráticos, porque era una dictadura, eran muy dictatoriales y tal, entonces se convirtieron los departamentos, estoy hablando de la universidad, no de la enseñanza. Porque también se habían cepillado ya los catedráticos de instituto. Sí, eso creo que fue paralelo, Se cargaron los catedráticos de instituto, porque bueno, pues no hacía falta que fueran catedráticos, cuando la tradición en la enseñanza secundaria en España
previa a la democracia de las cátedras de instituto era una cosa asombrosa. Eran brillantísimos, alguno tuvimos en la familia. Impresionantes, ¿no? Y todos los institutos eran de un nivel impresionante, habría que decirlo, ¿no? Bien. Y decía, en lo de la universidad, se optó por el modelo más asambleario y entonces el catedrático se destronó, diríamos, la jerarquía, diríamos, de conocimiento que parte del catedrático, bueno, ahora el profesor titular, el otro, eso ya no existe, es una asamblea. Hay carrera universitaria que uno va haciendo, pero partemos de la gestión universitaria de una asamblea. En la asamblea están, pues naturalmente, estudiantes, representantes del PAS, del personal de administración y servicios y todos los miembros de la comunidad universitaria, y allí se debaten desde los planes de estudios hasta todo, y todo se lleva así. Quiero decir que esto me parece que es un vicio del que ya se parte, porque claro, discutirlo ya asambleariamente, esto tiene sus ventajas y tiene sus serios inconvenientes, que todo el mundo opine de lo que es el modelo educativo, y por tanto, cuando uno concursa o hace una oposición a una plaza que tienes que presentar un programa docente, pues todo esto se viene luego cuando se debate el programa docente, pues queda como queda. Quiero decir con esto que este es un problema ya estructural que viene de lejos, y a partir de ahí ya hace tiempo que, por supuesto, se masificó mucho la educación. Los controles para ir pasando de grado y, por supuesto, para acceder a la universidad se han hecho muy livianos. Eso que se sigue llamando selectividad, yo dejé hace mucho tiempo pertenecer a los tribunales de selectividad, porque cuando participaba en la selectividad veía que un tipo con un 0 en una de las asignaturas pues podía pasar a la universidad, ¿no? No recuerdo en qué era, pero sí, eran en ciencias sociales, pues tenía una nota muy baja. ¿Y cómo puede pasar esto? No, es que se hacen por grupos, y entonces entre la nota que traen del colegio más los grupos que se hace la media de esto, más la media del otro, más el examen, total, que pasa a todo el mundo, ¿no? Es decir, no sé por qué se llama selectividad, es decir, se le sigue dando el bombo que se le da, ¡ay, que vienen los pobres chicos a hacer la selectividad! Se están jugando la vida, ¿no? Se están jugando su futuro, y todas estas cosas que se dicen, que son verdaderamente exageradas. Pero por no contar toda esta historia, me referiré a lo último, a lo que hemos llegado, si los que ya llevamos 30 y tantos años en la docencia, pues tenemos ya una experiencia, y he visto cómo la curva de la formación pues ha caído de manera espectacular. Si se pudiera hacer, antes se exigía que se leyeran libros, que se entendiera la lectura del libro, si era un libro de teoría, de historia económica, si era marxista o era maltusiano. Esto ya no se puede decir que un chico pueda saber esto, solo se dan articulitos y se hacen manuales, y del manual capítulos elegidos del manual, ¿no? Bien, entonces el deterioro es muy notable. Y hasta el extremo, y ahí lo voy a dejar para darle paso a mis compañeros, hasta el extremo que hoy día casi es obligatorio aprobar, porque la última reforma en la que entraba el plan Bolonia, pues hay el libro blanco aquel que se hizo y todo esto, y cuando se introdujeron, y quien cortó el bacalao en todo esto fueron los pedagogos, pues llegaron a establecer que con un programa bien diseñado, unos profesores adecuados, y una carrera como la que debería ser, todo el mundo debe aprobar. Todo el mundo debe aprobar. O por lo menos, quizás esto es una exageración, un porcentaje muy alto, superior al 60%, en algunos casos cada uno lo marca, cada carrera, digamos, pues el 60%, el 70%. Si bajas de eso, te quitan la carrera. A la universidad le quitan el título. Por tanto, se ve todo el mundo obligado. ¿Por qué? Porque la filosofía de la nueva pedagogía dice que participan, si asiste el alumno, ya por asistir hay que darle un porcentaje de la nota. Si se les encargan unos trabajos, haga bien o haga mal, hay un margen de discrecionalidad del profesor que lo corrige, pero también tiene un porcentaje de la nota. Si asiste a todas las cosas que hace, tiene que aprobar. Entonces, se aprueba. Es decir, y como ahora hay una cosa que se llama guía docente, que parece que es el contrato que firma un profesor con el alumno, un contrato como los de mercado, digamos, ¿no? Pues usted, si viene, pues yo le pongo un 25% de la nota y te permito un porcentaje de faltas. Usted, si hace el trabajo que yo le encargo con el grupo, pues ya tiene otro 15% de la nota. En fin, está tipificado todo eso. Y eso se tiene que cumplir, Por tanto, yo soy de los que digo que la libertad de cátedra ha quedado bastante tocada, porque la creatividad del profesor, del docente, que tiene experiencia, que ve la cara del alumno, que tiene que repetir las cosas 3 veces y no pasa nada por repetirlas 3 veces, ahora ya eso no tiene cabida.
No tiene cabida porque tienes que cumplir unos programas que vienen además tabulados, ¿no? Vienen en la primera con cierta flexibilidad, digamos, y según los casos y según el profesor, como hace la guía docente, pero hay que dar determinados contenidos con este nuevo lenguaje de objetivos específicos, objetivos no sé cuánto, que tenemos que estar haciendo. Y todo eso lo que significa que, bueno, el éxito es muy notable, salen muchos más graduados, o ahora graduados, o antes licenciados, pero los resultados no sirven. Incluso los graduados ahora pues tienen que hacer lo que se llama un máster profesionalizante, porque se reconoce que la graduación que saca no sirve para profesionalizar. Un abogado sale con el grado y no puede ejercer. Tiene que hacer un máster profesionalizante en lo que sea, y entonces si el máster profesionalizante puede ser de 120 créditos o de 60 créditos, 1 año o 2 años, lo hace y especializado en una materia, entonces ya le dan el marchamo para que pueda funcionar. Don Fernando Martínez de Dalmau. Yo estaba escuchando, además, decirlo así, mi querido catedrático, porque no hay cosa más bonita de decir mi querido catedrático, porque yo los he tenido. Yo vengo de la pública y de la privada. En la privada pues saqué todos sobresalientes, afortunadamente para mí, y la cosa más bonita que me he encontrado han sido mis queridos catedráticos que me han enseñado, ¿no? Y evidentemente yo soy también profesor, también en otras áreas, y tengo mis acreditaciones como profesor. Yo tengo amigos que están a tiempo completo y me están diciendo exactamente lo mismo. Los estándares han bajado de tal nivel que se están evaluando no por conocimiento, sino por el hecho de otras cuestiones bueno, que son paralelas a los conocimientos y el interés y a los trabajos que realice. Incluso los mismos exámenes no tienen una puntuación correcta. A mí me la han hecho llegar así cuando yo he tenido que dar clase también, ¿no? Dicho esto, yo repetir y reincidir en esta figura del catedrático. Qué importante es para la enseñanza. ¿Quién nos ha enseñado mejor de todo, o sea, de la vida, que los catedráticos? O sea, es que sería el ángulo principal de toda la enseñanza, ¿no? Recobrar esta figura del profesor, que era nuestro querido profesor, pues vengo de la pública, y después el catedrático, ¿no? Son los que nos han enseñado. Y luego la disciplina. La disciplina que nos ha marcado, porque yo he sido joven, me he divertido, me lo he pasado muy bien, pero ahí están mis sobresalientes, mis 14 sobresalientes de la carrera, mis sobresalientes de otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no me quiero poner de ejemplo de nada, porque quizá lo he tenido más fácil porque también me he divertido muchísimo. Pero yo he visto como verdadera gente acceder a las cátedras, que era ya casi misión imposible acceder a las cátedras porque estaban politizadas. Porque en cátedras, por ejemplo, en ciertas facultades tenían que caer en manos de la izquierda. No precisamente en la de Derecho, evidentemente que no, ni en ICADE, por supuesto que no, pero en otras tenían que caer, estaban ideologizadas esas cátedras. Con lo cual, ¿a dónde estamos llegando? Ya no directamente en la primera proyección, que son en mi época, cuando éramos jóvenes, sino ya en la universidad. Cuando el principal espíritu de la universidad es la libertad de cátedra. La libertad de cátedra y la exigencia al alumno. Y de ahí viene la excelencia. Yo cuando salí me hicieron una oferta de trabajo, que no quise cogerla, evidentemente no la quise coger. Bueno, ahí no sé si me equivoqué o no acerté, pero me hicieron una buena oferta de trabajo en una multinacional, de despacho de abogados. No quiero decirlo porque ya tienen bastante con lo que tienen. Pero quiero decirlo, que es que se han cargado absolutamente todo, desde la libertad de cátedra, la excelencia y el exigir precisamente a los alumnos que estudien y que se preparen para el futuro. Don Luis Asúa. Sí, yo antes hablaba de la nefasta influencia francesa, ahora voy a hablar de la nefasta influencia británica, que es la de Anthony Crosland, con la comprensividad, que fue el inventor de la comprensividad, que es más o menos pues, lo que vivimos, la no exigencia a los alumnos, desarticuló completamente el sistema de enseñanza británico. Es que la memoria, perdóname, don Luis, la memoria es fascista. Sí, todo el mundo sabe. No, él tenía una frase, es que llegó a decir en los comunes, cuando era ministro, fue eterno ministro de Educación, llegó a decir en los comunes que nada, que había que abandonar eso de tomar las fábricas, que íbamos a tomar las mentes de los niños. Y entonces inventó la comprensividad. La comprensividad la mete Franco en España, con la EGB. No la mete el PSOE ni demás. Ricardo Díaz Hosleiner, que es el que hizo rico al señor Polanco. El País con Santillana. Y entonces, desde aquellos lodos, pues tenemos estos... Pero ¿qué pasa en España? Yo, por lo digo... Ignacio Ruiz es un excelentísimo profesor y yo lo he visto en acción, o sea, vale la pena ir. Matricúlense, como dicen, matricúlense. Pero vamos, lo que yo quiero señalar es las paradojas que hay, que nosotros vemos, la gente que estamos en el mercado de trabajo, los que tenemos hijos en edad escolar y en edad universitaria. Vemos unas carreras desastrosas,
unos estándares desastrosos en el colegio, pero de repente cuando hace falta exigencia, medicina, ingeniería, arquitectura, es decir, cuando el tipo tiene que salir de la facultad prácticamente a jugarse un puente, a jugarse la vida de alguien o un edificio, tenemos de las mejores carreras del mundo. O sea, el nivel de exigencia y el nivel de excelencia de nuestras escuelas, que es como le llaman los ingenieros y los arquitectos. ¿Solo en las áreas técnicas, don Luis? No, pero también en negocios. Pero también luego tenemos las mejores escuelas de negocios del mundo. Entonces, luego, por ejemplo, yo soy amigo de Arzuaga, de vez en cuando lo he tratado y me dice que en paleontología somos geniales. Entonces tenemos... ¿Pero por qué? Porque Arzuaga es terriblemente exigente. Y le da igual, como es una especie de eminencia mundial, pues dice, yo estoy en la Complutense, y aquí cuento una anécdota muy divertida, que un día llega y tiene 17 trabajos, y entonces va a dar clase y se encuentra con su plaza de garaje ocupada. El tipo que va con el minuto contado. Y le dice, ¿qué hiciste? Dice, pregunté, ¿quién es? Dice, es que es de la señora de la limpieza. Dice, pues que de la señora de la limpieza la clase de paleontología. Entonces, claro, la clave, Ignacio lo ha hablado muchísimas veces, la clave es la excelencia, la exigencia. Oye, que hay alumnos malos y peores, pues mira, les das una aprobadilla o un suspensillo, pero tampoco les... Lo que dice Ignacio es que lo que no podemos es tener una selectividad que aprueban, que el 99%. Es que eso no es un examen. La excelencia, en cualquier escuela de liderazgo te enseñan que para todo. Lamento recurrir siempre a los mismos ejemplos, don Rafael Nadal o Pau Gasol o tal. Es decir, son tipos... El Real Madrid. El Real Madrid, pues somos madridistas. Son tipos que hasta siempre, decían en la Legión también, siempre se puede más, siempre se puede un poco más. Dices, claro, es la única forma de llegar, don José Ignacio. Pero verdaderamente las universidades no buscan la excelencia, ¿eh? Y sobre todo, como ha dicho muy bien Asúa, no es lo mismo las carreras que se la juegan. Verdaderamente en medicina hay un nivel de exigencia muy alto, hay altísimo, y hay otras carreras. Yo he tenido alumnos que digo, ¿por qué has escogido esta carrera? Y yo, no, la cogí porque yo es que iba a biológicas y no me dio la nota. Entonces, pues como no da la nota, me meto pues en historia, ¿no? O otro que viene de cualquier otra carrera, ¿no? Pero claro que hay carreras que están bien. Pero luego hay otra cosa que han introducido también, muy democrática, ¿no? Primero, como decía Fernando también, qué importante, y yo esto lo he predicado muchas veces, es decir, qué importante que el profesor, cuando se suba a la tarima, tenga autoridad. Reivindique autoridad y que los alumnos tengan autoridad, porque si no te escuchan. Si no, eres un colega. Claro. Y estamos en el colegueo. Claro. Hoy lo que se está pidiendo es, ¿por qué se está también en el colegueo? Existe esto que ahora mucho se dice que es para evaluar, estas cosas de evaluación. El profesor se evalúa. De verdad, yo creo que habría cosas que habría que ver. No me opondría a todo, pero porque uno también, y los que somos funcionarios, puede caer uno en el abandono, no digamos, y algún tipo de control habrá que poner. Pero es que hoy se la juegan muchos profesores en función de que le den un quinquenio de docencia, por ejemplo, en función de cómo te evalúen los alumnos. Entonces hay que entrar en ese juego, porque lo que te evalúan es decir, ¿ha dado el programa completo? Me parece muy bien que si dice, si no llega a su hora, pues que se diga, eso puede ser más o menos objetivo. Pero ¿ha dado el programa completo? Bueno, y ahora no me acuerdo de la serie de ítems que muchas veces le escogen. El que está haciendo carrera se ve cautivo y tiene que decir, oye, me tengo que llevar bien con el cliente. Entonces es el alumno cliente, donde la autoridad queda en entredicho, porque digo, me tengo que llevar bien, y además, como me ha dicho algunos, y algún alumno me ha comentado muchas veces, dice, es que ese fulanito es que es muy colega, se enrolla muy bien, es muy enrollado. El enrollamiento me parece que es contrario a lo que es la autoridad del profesor. Porque el profesor, cuando dicta una clase, lo dice con autoridad y con conocimiento. Y no vale decir, esa es tu opinión, porque la mía, no, aquí no se viene a opinar. Pero entonces no eres colega. Y entonces, ¿cómo interacciona con el alumno? Y entonces te pone muy bajo y al otro lo pone muy alto. O sea, y todo esto tiene estos vicios que hacen que la educación se haya convertido, en un trámite. Y muchas carreras que se consideran que son importantísimas. Yo que no me canso muchas veces de predicar, lo importante también es mi gremio, ¿no? Que es la historia. No se sabe historia. Socialmente hablando, no se sabe historia. Desconocemos incluso las cosas más elementales de la historia. Es tan importante, no memoria, historia, la realidad pretérita
Y eso no se conoce porque es lo que, como nos formamos como colectivo, ¿no? Si no queremos ser esquizofrénicos. Y se sabe muy poca. Y entonces se toma como una banalidad. Bueno, pues esto bueno, está bien, es una cosa de culturilla y tal, pues está bien. No, son fundamentos del conjunto social también, ¿no? Tenemos que saber de dónde venimos y con todos los defectos y lo que se ha hecho o lo que no se ha hecho. Y esto se aparca. Entonces, con todo esto, la excelencia no prima. Si se primara la excelencia, por ejemplo, tendría que haber selectividades donde dijera, usted es una persona que puede estar muy capacitada, y conozco otros países, que toda Europa está bastante parecida, pero conozco países, yo soy profesor en Austria, en la Universidad de Viena, y los estándares que se exigen son mucho mayores, infinitamente mayores. Cada vez sé que todo el mundo está dentro de estos sistemas europeos, pero quiero decir, bueno, como si va a Cambridge, por ejemplo, pues, pero ya no es lo que eran, no era, pero todavía de donde hubo retuvo, se dice, ¿no? Y entonces se exige mucho más, ¿no? Entonces aquí estamos entregados a ver quién da más, Y con ese quién da más, pues no se puede, está muy reñido con la excelencia, porque la excelencia es decir, usted vale para un oficio y usted no vale para pensamiento. Y el oficio no tiene por qué ser peor ni más. Ahora todos son carreras, da igual. Todos son carreras, hasta el deporte, y todos son carreras. Todos son carreras. La que humildemente... Para igualdad. La única que humildemente terminó un servidor de ustedes, al que le interesaron muchas cosas, pero como quería hacer esto, pues que era periodismo, un oficio, toda la puñetera vida de Dios. La escuela oficial de la Iglesia o la escuela de periodismo, no había más. Y de repente, pues un fin de semana, contaban las crónicas, no sé si es cierto, pues no tengo, soy viejo, pero no tanto, que don Miguel Pérez Calderón, don Emilio Romero y alguno más se reunieron un fin de semana en no sé dónde y parieron un programa, la mitad, como dice José Mota, idioma inventado, y se inventó una cosa que era pomposamente ciencias de la información. Y yo, que tenía la mala costumbre en mi infancia, en mi adolescencia y en mi posadolescencia de leer, pues me pasaba 20 horas al día leyendo. La historia, por ejemplo, que me contaban en aquellas famosas ciencias de la información, me hablaban de los reyes de Castilla, ¿no? Pues si yo ya me lo sabía de memoria con 12 y con 13 años, y tonterías así, a donde quiero llegar. Ha incidido don José Ignacio Ruiz en una cosa que para mí es medular. Existía una cosa en este país, y podemos recordar las universidades laborales del franquismo, que se llamaba la formación profesional. Las universidades laborales que daban además la oportunidad de estudiar a chicos que eran de pueblo, sabemos de lo que hablamos porque provenimos pues, de entornos de la que ahora llaman la España vaciada, que no tenían oficio y aprendían un oficio. La mili, que suprimió don José María Aznar, en la mili había muchos chicos que aprendían a leer y a escribir en los años 60. Y oficios. Yo tenía un amigo que el hombre pues, no pudo estudiar y me dijo, ¿sabes para qué me sirvió la mili? Para sacar todos los carnets de conducir, todos, el de moto, el de coche, el de camión, todo, en la mili, y así. Bien, llegamos a una España, que no sé si es la de los 70 o más la de los 80, donde de repente, por un complejo a lo mejor de la generación anterior, de repente todo el mundo tenía que ir a la universidad. Como yo no pude ir a la universidad, mi hijo tiene que ir a la universidad. Y hace unos años le escucho a algunas figuras, algunos, por cierto, gentes muy importantes de este país, que descubren el modelo alemán, la formación profesional dual, y no sé qué más, no tonterías, pero dices, pero si esto ya lo teníamos hace 60 años. Sí. Es decir, tantas vueltas, Fernando, para llegar al mismo sitio. Bueno, es que al final no sabemos dónde hemos llegado. Si es que el problema es que no hemos llegado a ningún lado, porque estamos hablando de la excelencia y no vemos la excelencia ni en los políticos, no vemos la excelencia ni en la gente que tenemos arriba, ¿no? Antes hablábamos de los partidos políticos. ¿Qué estamos viendo en los partidos políticos? Es que seguimos en lo mismo. Mediocracia. Claro, estamos hablando de exigir. ¿A quién vamos a exigir? ¿A alguien que se tira 40 horas jugando a la PlayStation? ¿O que está jugando a 1000 cosas cuando tendría que estar? Yo repito, yo me he divertido muchísimo, pero me han exigido muchísimo. Claro. Si no me hubieran exigido, yo no hubiera sacado las notas que hubiera sacado. Don Luis Asúa, vamos concluyendo el debate. Claro, tenemos una secretaria de Estado que dice que esto de la meritocracia también es fascista. Muy claro. Hija de su padre, por cierto, con el cual discreparemos en las últimas décadas. Estamos en las antípodas ideológicas. Cuando venía de donde venía el señor Bestringe, que repartía el Mein Kampf en la calle Goya, que no es ni bueno ni malo, digo que fíjense lo que ha terminado, y la niña ha tenido, que yo al principio la relativizaba hasta que me dijeron, no, es que tú no te has leído el currículum de la cría. Doña Lilith Bestringe, dicho sea con todos los respetos, y oye, el currículum habla 5 o 6 idiomas, claro, no llega a su padre, que es un titán intelectual, independiente. A mí, me parece Jorge Bestringe, que tiene una
calidad intelectual absolutamente brutal, y dices, y al final para degenerar en esto, en una secretaria de Estado, en una ministra como Irene Montero, lamento que siempre pongamos el mismo ejemplo, o un presidente del gobierno que lo fue, Zapatero, que le dice a su mujer, o eso se contaba, oye, Sonsoles, esto lo bueno que tienes que aquí puede ser presidente del gobierno cualquiera. ¿Os acordáis de aquello, no? Y entonces, y esa es la España que tenemos, ¿no? Pero bueno, yo he admirado a gente que sobre el papel Reagan era un actor, Winston Churchill un militar regular, Thatcher era una química que se metió abogada. Es que la meritocracia y la política no tienen nada que ver, son negocios distintos. Esto es ser buen político, creerte el servicio público, creerte que vas a tener un programa, creerte que no estás ahí para disfrutar de un Falcon y vivir ir a ¿cómo se llama la casa esa maravillosa de Lanzarote o de Tenerife? La Mareta. Es una residencia que le regaló Hussein de Jordania al rey emérito. Es una cosa que es verdad, creerte. No, pero es que hay mucha gente que van al servicio público, pues como van a la selectividad, pues si les da la nota para ser, pues para adelante. Entonces, y poco a poco se van metiendo y acaban pues como Lilibet. A ver, ¿cuáles son las...? No vamos a entrar en machismos, estos son micromachismos, pero ¿cuáles son los méritos del 90% de la gente que está en el Consejo de Ministros? Haber empezado pegando carteles con 17 años. No. Peor. Analicemos. Peor. Montero, Lilibet. Le veo transitar por un sendero peligroso. No, pero me meto en él porque soy de Vox. Métase en él. Pero es que al final es eso. Claro, yo recuerdo, vamos a la derecha también. Yo recuerdo a le dice, ¿y este por qué está ahí? Dice, joder, porque es que cuidaba muy bien a mis hijos. ¿No querrá usted referirse a doña Celia Villalobos, que empezó yo digo de dependiente de una tienda en Málaga? Uno que cuidaba. Pero es que la meritocracia... Hay que ser buen político. Buen político es creer en los ciudadanos, creer en tu proyecto, creer en tu país, ser patriota y no ir con una especie de catecismo mitterranista desde el primer día y luego rodearte de gente, pues lo mejor que puedas encontrar. Que, oye, las empresas tampoco son los mejores los que hay, pero dices, oye, voy a coger al mejor. Bueno, pues eso, no tener miedo a coger a la excelencia. Pero es que este hombre tiene pánico a la excelencia. En la empresa, si la llevas a la quiebra, te vas tú también. Exacto. En la política no hay... Bueno, este va a la quiebra, ¿eh? Este va a 60 diputados. Sí, no, pero no va él a la quiebra. Nos lleva 47 millones de españoles a la quiebra. Y hay algún capitán de la industria española que saltó de la empresa y se largó. ¿Cuántos políticos han sido empresarios? Saben leer una nómina, saben dar trabajo, saben privarse de mil cosas. Trump está muy bien. Bueno, claro. Pero, Fernando, si tenemos una ministra de Hacienda que el otro día se lió y no sabe distinguir un balance de una cuenta de pérdidas y ganancias, que dice que podíamos coger solamente el ingreso. Claro. Pero claro, si cogemos el ingreso y el gasto, ¿qué les vamos a hacer? Pero que la política es un sitio muy raro. Es que no se entra ahí por oposición. A la explicación de Irene Montero, que yo entiendo cómo ha llegado a ser cajera, lo que no entiendo es cómo ha llegado a ser ministra. Pues yo lo sé, lo sabemos todos, pero no nos atrevemos a decirlo en la sociedad. No, está archidicho, lo hemos dicho todos, pero pues porque era la señora de... La señora de... Es como Kirchner. ¿Por qué llega la señora Kirchner, que es absolutamente impresentable desde cualquier punto de vista? Pues porque era el marido de Néstor, la mujer de Néstor, perdón. Pero es que es así, es que la política llegas... quitando Estados Unidos, que hay dinastías, las únicas dinastías parece ser que son las de la izquierda, pero es que es así, los Castro, se heredan, que es que es lo más curioso de todo esto. Y en Grecia también, ahí tiene usted a Papandreou. Bueno, pero Grecia está en la quiebra. Sí, está en la quiebra. Camino, si quiere usted decir algo más, don José Ignacio, en atención a, como decía el llorado Manuel Martín Ferrán, por edad, que no es el caso, pero por dignidad y por gobierno, ya que estamos hablando de educación, le doy 30 segundos, no el minuto de oro, los 30 segundos de oro, y ya nos vamos, porque hablamos de educación. Como tantas cosas que nos pasan en nuestra querida España, en la nación y en la administración del Estado, hace falta un modelo educativo riguroso. Pues con esa idea nos quedamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado una noche más en Los Intocables, en Distrito TV. Y ya saben, pues si quieren informaciones veraces y opiniones independientes, y termino citando al maestro Manuel Martín Ferrán, el llorado Manuel Martín Ferrán, que acuñó aquel inolvidable eslogan de la gloriosa Antena 3 de Radio, en la que empezamos muchos, con el llorado Antonio Herrero y con muchos más profesionales de primerísimo nivel. Los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Y esto lo digo para cerrar como empecé. Y no voy a volver porque ya estamos fuera y estamos a punto de entrar en la careta de salida y en el final del programa. Y normalmente a los más afines, muchas veces, y más si son políticos, también las hemos tenido con empresarios, a veces les duele escuchar, bueno, pues no siempre lo que quieren oír, pero los hechos son
sagrados y las opiniones son libres. Aquí las van a tener. Gracias, buenas noches y hasta mañana.